no tenían fuerza física, pero sí tenían el control de los secretos. Imaginamos a Franco, si es que fue así, comunicándose con Queipo de Llano, con sus generales, a través de esas máquinas, sin que los republicanos pudieran acceder a esa información que era el poder, que era lo básico de esa contienda, ¿no? Efectivamente, el hecho de que las comunicaciones tuvieran un cifrado tan fuerte hizo que efectivamente ni los asesores rusos ni los propios republicanos consiguiesen, al menos por lo que sabemos por ahora, romper los códigos. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los criptoanalistas del ejército republicano, que falleció recientemente, el año pasado, una cosa así, y me comentó que bueno, que ellos conseguían romper algunos códigos, pero digamos de niveles inferiores. A niveles de cuerpo de ejército no habían conseguido romper, y dudo mucho que los rusos aquí en España lo consiguieran también. Lo que sabemos es que mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo anterior, en nuestro país se está experimentando ya con esta máquina, que la gran pregunta, y Santi también lo observa muy atento, ¿es tan perfecta? ¿Qué significaba Enigma y cómo funcionaba? Me gustaría mucho, como si fuese una clase de enigma para el público, que por lo menos nos dijeras algunas cosas básicas de esa especie de máquina de escribir, pero que vemos que tiene un cable. Estamos hablando, José Ramón, para gente que seguramente, como yo, nunca ha tenido una máquina Enigma delante. ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué mapa de misterio tiene esa máquina? En principio, la máquina, el funcionamiento es sencillo. Esta en particular es un modelo de la máquina Enigma, es una Enigma suiza, lo que le llamaban la Neue Maschine, la NEMA. La máquina Enigma está formada por rotores, son estos, estas ruedas en las cuales están marcadas las letras. Cada vez que nosotros pulsamos una tecla, hay un contacto eléctrico que hace girar por todos los rotores y vuelve otra vez marcando una letra aquí. Es decir, si nosotros marcamos una letra aquí, nos aparecerá otra totalmente diferente. Totalmente distinta y aparentemente sin ninguna conexión. Sin ninguna conexión. José Ramón, ¿cómo se trabajaba? ¿Era solo un operario? ¿Eran dos operarios? ¿Solo otra máquina Enigma podía descifrar lo que lanzaba una máquina Enigma? Sí, bueno, en realidad normalmente solían haber dos operarios. Uno que era el que cifraba, o sea, el que ponía el texto en claro, y el otro que iba apuntando las letras que iban saliendo. Esto se le consideraba uno de los grandes errores, el que no tuviera una impresión de las máquinas Enigma. Es más, cuando acabó nuestra guerra civil, los italianos habían utilizado máquinas Enigma también, y junto con las máquinas Enigma habían utilizado máquinas Hagelin, de otro modelo. Y en un informe que hicieron, precisamente, ellos decían que preferían las Hagelin a las Enigma por el hecho de que no tenía un sistema de impresión. Entonces, normalmente había dos personas. Esto es una de las normas básicas cuando estás cifrando, que la persona que está apuntando el cifrado no tenga el texto en claro. O sea, y viceversa, porque el que estaba marcando el texto en claro no podía apuntar el cifrado. Para eso existía también este anexo, que lo que hacía era que se pudiese ver desde más lejos. Podríamos hacer una prueba básica. Sí. Hay un mensaje que yo lanzo todas las noches, o casi todas las noches, que es bienvenidos a la nave del misterio. Quizás sea muy largo, pero cogemos una parte, lo que tú quieres, José Ramón, para ver, y esto sí me parece una joya, Santi, en el plató de Cuarto Milenio, accionándose la mítica máquina de cifrado que para muchos la historia que tenemos se la debemos a los hombres que valientemente intentaron desencriptar estos códigos. Si no, la historia hubiera sido completamente distinta. Historias además muy dramáticas, porque como se decía en la pieza, los aliados tenían que jugar la baza de que los alemanes no sospechasen que no conocían el código Enigma. Hubo que sacrificar a veces barcos, y posiblemente el hecho
que a día de hoy sigue siendo controvertido, más grave en cuanto al tema de enigmas, es el bombardeo de Coventry. Churchill parece ser que sabía con antelación que Coventry iba a ser bombardeado. Se evacuaron a unos niños con el pretexto de unas vacaciones de Pascua más o menos improvisadas, pero se negó a evacuar la ciudad. Y Coventry, el 14 de noviembre de 1940, creo recordar, fue arrasado hasta los cimientos. Tanto fue así que Joseph Goebbels, a partir de ese momento, acuñó un nuevo término que era coventrizar. Coventrizar era arrasar por completo una ciudad. Y se supone la gran sospecha de que no podían, para que no les descubriesen, sabiendo que tenían ya algunas claves del ejército enemigo, ¿no? Vamos a lanzar alguno de los mensajes, no sé qué puedes hacer, José Ramón. Por ejemplo, si empezamos a grabar Bienvenido, en la primera, en la máquina Enigma, al contrario que en la Enigma, sirve para verificar que la máquina está en funcionamiento. Entonces, la B de Bienvenido saldría una U, la I saldría una O, la E saldría una X, la N una B, la V una G, la E una J, la N una W, la I una L, la D una Q y la O una L. Como vemos... ¿Y la S? Bien, la S, perdona. Una K. Una K. O sea, haciendo aquí un poco Santiago yo de desencriptadores, que bienvenidos en las comunicaciones saldría VOX, BG, J, W, LK, LK. Además, en una transmisión cifrada alemana no había forma de saber qué es una palabra, porque se mandaban siempre en bloques de 5 letras, bueno, sin respetar los espacios. Y con la palabra bienvenidos, que no sé si habré dicho bien las letras o no, pero tenemos claro el nivel al que trabajaba esta gente, al que operaba esta gente, y lo difícil que tenía que ser, sin disponer de otras máquinas Enigma, de llegar a ese código, ¿no? Se necesitaba una máquina exactamente igual. Ese fue uno de los grandes problemas, que tuvieron los alemanes, porque precisamente una de las normas en criptografía dice que el sistema tiene que ser fácilmente intercambiable. Vayamos a la Guerra Civil Española. ¿Qué material sensible se supone que se manejó con las Enigma españolas? Es decir, han aparecido todavía esas 15, si no me equivoco, o 10 o 15 máquinas Enigma en algunas dependencias del cuartel general del Ejército de Tierra. ¿Se sabe qué tipo de información es clave, qué momentos de la contienda, qué movimientos precisos se transmitieron con esas Enigma? No se tiene muy claro, que decir, la documentación que hay, como tú bien sabes, la documentación de cifra suele ser reservada y cuando acaba su tiempo, pues normalmente se destruye. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, las primeras inicialmente iban 2 para lo que era embajadas, iban unas cuantas que iban para embajadas y el resto iban a estamentos militares, con lo cual eran simplemente para coordinar órdenes militares de alto nivel, a nivel de cuerpo de ejército. ¿Y se sabe que Franco a nivel militar pudo manejar información a sus generales de enigma a enigma? Sí, bueno, Franco él directamente